¿Era Franco realmente un gran militar o su fama fue exagerada durante décadas? Pocas figuras de la historia española provocan un debate tan intenso como Francisco Franco. Para algunos fue un estratega brillante capaz de imponerse en circunstancias extremadamente complejas. Para otros, su reputación militar fue construida por la propaganda y por una dictadura que convirtió cada victoria en un elemento de culto. Pero entonces surge la gran pregunta que sigue dividiendo a historiadores, militares y expertos incluso en la actualidad. ¿Fue Franco un genio militar o simplemente un comandante prudente que supo aprovechar las circunstancias? Y lo cierto es que la respuesta no es tan sencilla como muchos creen. Porque cuando uno empieza a profundizar en su carrera aparecen datos sorprendentes, decisiones controvertidas y opiniones completamente opuestas entre especialistas que han dedicado su vida a estudiar la historia militar. Algunos sostienen que poseía una extraordinaria capacidad para conservar la iniciativa y evitar errores fatales. Otros creen que era excesivamente conservador y que muchas de sus decisiones prolongaron innecesariamente los conflictos. Lo más curioso es que incluso entre los historiadores que no simpatizan con Franco existe un reconocimiento sobre ciertos aspectos de su carrera militar. Y al mismo tiempo, entre quienes lo admiran, también hay voces que consideran que el mito construido alrededor de su figura fue mucho más grande que sus verdaderos méritos. Así que prepárate porque hoy vamos a entrar en uno de los debates más explosivos de la historia contemporánea española. Para entender todo esto tenemos que viajar al principio. Mucho antes de convertirse en jefe del Estado y mucho antes de ser una figura conocida, Francisco Franco era simplemente un joven gallego nacido en Ferrol en 1892 dentro de una familia con tradición naval. Curiosamente, su intención inicial no era exactamente la carrera que acabaría marcando su destino. El contexto de la época y las circunstancias del país terminaron empujándolo hacia el ejército de tierra. Desde muy joven destacó por algo que incluso sus enemigos reconocerían posteriormente: su enorme disciplina. Franco no era un militar carismático en el sentido tradicional. No era especialmente brillante en el trato personal ni tampoco destacaba por discursos apasionados. Sin embargo, poseía una capacidad de trabajo extraordinaria y una obsesión por el orden y la planificación que acabarían definiendo toda su carrera. Pero había un problema. España atravesaba una época complicada y las oportunidades para ascender eran limitadas. Muchos oficiales jóvenes se encontraban atrapados en una estructura militar donde progresar resultaba lento y difícil. Sin embargo, el destino le reservaba un escenario completamente diferente. Un lugar donde la guerra era constante y donde los ascensos podían producirse con mucha más rapidez. Ese lugar era Marruecos, y sería precisamente allí donde comenzaría a construirse la leyenda de Franco. Una leyenda que algunos consideran merecida y otros califican como uno de los mayores mitos militares de la historia española. Porque mientras muchos oficiales permanecían en la península esperando oportunidades que nunca llegaban, Franco decidió marchar al norte de África. Una decisión que cambiaría completamente su vida. Allí se enfrentaría a una guerra brutal, a un enemigo extremadamente peligroso y a unas condiciones que pondrían a prueba a cualquier soldado. Sin embargo, también sería allí donde empezaría a ganar una reputación que llamaría la atención de sus superiores. Su sangre fría bajo el fuego, su disciplina y su capacidad para mantener la cohesión de sus hombres comenzaron a convertirlo en un nombre conocido dentro del ejército. Pero aquí es donde surge otra pregunta fascinante. ¿Aquella fama se debía realmente a unas capacidades excepcionales o simplemente a que se encontraba en el lugar adecuado en el momento oportuno? Porque cuanto más se analiza aquella etapa, más aparecen las dudas y las contradicciones. Y algunos historiadores creen que el verdadero nacimiento del mito de Franco comenzó precisamente en Marruecos. Lo que ocurrió allí cambiaría para siempre la historia de España y marcaría el ascenso meteórico de un oficial que acabaría convirtiéndose en el general más joven de Europa. Y cuando conozcas cómo consiguió semejante hazaña, entenderás por qué todavía hoy sigue siendo una figura tan controvertida y por qué el debate sobre si fue realmente un gran militar está muy lejos de haberse resuelto. Marruecos fue el escenario donde comenzó a construirse la fama de Franco. La Guerra del Rif era un conflicto brutal y muchos oficiales españoles encontraban allí la posibilidad de ascender rápidamente. Franco destacó por su disciplina y por una frialdad que impresionó a sus superiores. Su participación en la Legión y su cercanía con Millán Astray ayudaron a aumentar su prestigio hasta convertirse en uno de los generales más jóvenes de Europa. Sin embargo, aquí nace la primera gran polémica. ¿Aquellos ascensos fueron consecuencia de un talento excepcional o simplemente del contexto de una guerra donde las bajas y las necesidades del ejército aceleraban las promociones? Algunos historiadores sostienen que Franco demostró cualidades extraordinarias. Otros creen que la leyenda comenzó a engrandecerse demasiado pronto.
Pero lo realmente decisivo todavía estaba por llegar, porque España se dirigía hacia uno de los periodos más dramáticos de su historia y Franco estaba a punto de convertirse en uno de sus protagonistas principales. Cuando estalló la Guerra Civil, Franco era uno de los generales más prestigiosos del ejército. Poco a poco consiguió imponerse sobre otros mandos y concentrar el poder en sus manos. Sus partidarios sostienen que su prudencia y su capacidad para coordinar distintos frentes fueron fundamentales para la victoria. Sus críticos, por el contrario, creen que algunas decisiones prolongaron la guerra innecesariamente. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Ganó Franco gracias a su talento militar o gracias a factores externos como la superioridad material y la ayuda recibida desde Alemania e Italia? El debate continúa abierto y las respuestas siguen enfrentando a numerosos historiadores. Pero lo más sorprendente es que incluso algunos expertos que reconocen su capacidad militar también señalan errores importantes que pudieron costar muy caros. Con el paso de los años, la dictadura convirtió la figura de Franco en un símbolo casi intocable. Su imagen de estratega brillante fue difundida durante décadas y eso provocó que muchos estudios posteriores intentaran separar la realidad del mito. Algunos especialistas destacan que era un comandante paciente y meticuloso, poco dado a asumir riesgos innecesarios. Otros consideran precisamente esa prudencia como una limitación y afirman que carecía del genio de otros grandes militares de la historia. Y entonces surge otra cuestión. ¿Hasta qué punto la propaganda influyó en la imagen que millones de españoles tuvieron de Franco durante generaciones? La respuesta sigue provocando intensos enfrentamientos incluso en la actualidad. Las opiniones de los historiadores son tan variadas que resulta imposible encontrar un consenso absoluto. Hay quienes consideran que Franco poseía una notable capacidad organizativa y un gran instinto para conservar la iniciativa. Otros afirman que supo aprovechar circunstancias favorables y que su prestigio fue engrandecido por el poder político que ejerció posteriormente. Lo que parece indiscutible es que fue una figura decisiva para la historia de España. Pero una cosa es ser una figura decisiva y otra muy distinta, ser uno de los grandes genios militares del siglo XX. Y precisamente ahí está la clave del debate. Entonces, ¿era Franco realmente un gran militar? La verdad es que la respuesta depende mucho del historiador al que se consulte. Algunos ven en él a un estratega eficaz y extraordinariamente disciplinado. Otros creen que su reputación fue magnificada por décadas de propaganda y por unas circunstancias históricas muy concretas. Quizá esa sea precisamente la razón por la que sigue despertando tanta polémica. Más de medio siglo después de su muerte, el debate continúa abierto y probablemente seguirá estándolo durante muchos años. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Franco fue realmente un gran militar o piensas que su fama ha sido exagerada por la historia? Déjalo en los comentarios porque este es uno de esos temas que nunca dejan indiferente a nadie. Y si te gustan los vídeos sobre historia, personajes controvertidos y los grandes debates que siguen dividiendo a expertos y aficionados, suscríbete porque todavía quedan muchas historias sorprendentes por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.